Soy ingeniera, siempre el equipo del Centro de Prevención de Riesgos del Trabajo está dispuesto a poder colaborar, contribuir con muchísimas organizaciones, sean privadas o del Estado, y estamos aquí para colaborar. Entonces, pues, sin más, damos inicio a la capacitación programada para esta mañana. Sí, agradeciendo de manera especial a todos los participantes en su asistencia a la actividad que se gestionó desde el equipo CEPRIT y el área de SST en representación de la ingeniera Loren para el Hospital Cayetano Heredia. Hoy abordamos un tema de mucho interés y me dio mucho gusto que ya en la antesala han ido pasando un vídeo a modo también de refrescar, a modo de eh, fortalecer, reforzar siempre para nosotros estos espacios desde las distintas plataformas, pues nos permiten en ese corto tiempo fortalecer, enriquecer, mejorar todos aquellos conocimientos del equipo que nos acompaña respecto a los diversos temas. ¿Por qué será tan importante las habilidades blandas para cada uno de nosotros? Porque al igual que el IQ, que viene a ser la inteligencia de habilidades duras, pues nos permite hacer frente a una serie de necesidades, sean desde la esfera personal, laboral, extralaboral. Abre un momentito, porfa. Entonces, en tal sentido, pues las habilidades blandas tienen mucho que ver con nuestra inteligencia emocional. Hacíamos mención de la inteligencia dura, de esa suma de conocimientos, de esa suma de saberes, experiencias, eh, habilidades, ¿sí? Que caracteriza a cada ser humano para poder eh, hacer frente, resolver algunas inquietudes, necesidades en cualquiera de los ejes, a nivel laboral, a nivel familiar o a nivel personal. Del mismo modo, las características de nuestra personalidad que tiene que ver con nuestra inteligencia emocional también es de suma importancia conocer cuáles son esas habilidades básicas, ¿sí? Las básicas que necesitamos en nuestro día a día para poder contribuir hacia nuestro bienestar, hacia nuestra salud, la calidad de vida, ya que juegan un rol sumamente importante como nuestros conocimientos. Y es más, en toda organización, me voy a detener en esta primera diapositiva, en toda organización, al momento que nos incorporamos, formamos parte del equipo, pues nos socializan y nos exhortan también apelando a esa escala infinita de valores, de grandes virtudes y cualidades, algunos valores propios de la cultura organizacional. Es así que está el respeto, está la honestidad, está la puntualidad y mucho más que posiblemente si solicito a cada uno de ustedes, tienen a bien de inmediatamente a responder. Entonces, en nuestra vida cotidiana es importante mantener en equilibrio estas dos grandes habilidades para también favorecer en nuestra salud, ¿sí? Y más en la salud emocional, psicológica o salud mental, porque en el quehacer cotidiano eh, lo correcto es que busquemos ese equilibrio hacia mención. Sin embargo, desde la esfera de las habilidades blandas o la inteligencia emocional, pues muchas veces esa escasa capacidad de gestión induce al ser humano a no poner en práctica todos aquellos factores o habilidades, diríamos más que factores, habilidades blandas que caracteriza a cada ser humano, a no ponerlos en práctica y por ende se generan muchas dificultades, ¿sí? La escasa capacidad de trabajar en equipo, la comunicación no asertiva, la escasa capacidad de la escucha activa,
esa dificultad en la gestión del tiempo, esa dificultad para planificar o llevar a cabo las tareas de manera organizada, etcétera, etcétera. Entonces, pues, ¿cómo se ha estructurado esta presentación? De manera muy general, porque mucho tiene que ver con la salud mental. Sí, porque forma parte de la salud física, porque forma parte, perdón, porque forma parte de la salud integral, considerando que cada uno de nosotros somos conscientes de mantener en equilibrio la salud física, psicológica y social. Sin embargo, cuando no somos capaces de gestionar correcta y adecuadamente esas habilidades blandas o nuestra inteligencia emocional, pues lo primero que generamos un efecto, diríamos así, nada saludable, va orientado netamente a la salud. Cuando se da esa respuesta inmediata, pues definitivamente es una motivación para cada uno de nosotros porque nos vemos acompañados. Efectivamente, la salud viene a ser ese bienestar físico, mental y social donde cada uno de nosotros somos responsables. Sin embargo, yo quisiera compartir muchas de las entrevistas en alguna de las organizaciones. Cuando solicitamos esta información, sí, todos nos dan estas respuestas, sin embargo, preguntamos, ¿y qué estoy haciendo por mi salud? ¿Sí? Si es ese bienestar, ese equilibrio, todos, todos, durante todos los días vamos a posiblemente estar expuestos a una serie de contingencias, adversidades, de dificultades, obstáculos, si queremos llamarlo así. Sin embargo, ¿qué estrategias utilizamos para ser consecuentes con aquello que acabamos de dar a conocer? O sea, ¿cómo logro yo ese bienestar en esos tres ejes? ¿Sí? Si en el centro laboral de acuerdo a las diversas necesidades, sí o sí, en un centro hospitalario como la de ustedes y la nuestra, se necesita trabajo en equipo, la suma de grupos ocupacionales, cada quien respetándonos unos a otros, comunicándonos de una manera asertiva, siendo empáticos, solidarios. Sin embargo, ¿qué sucede? Vivenciamos, experimentamos respuestas emocionales que a veces aperturan a ese conflicto o simple y llanamente aperturan a esa situación que más adelante se traduce en un problema a nivel de las relaciones interpersonales o el clima laboral, ¿sí? Incluso nuestros usuarios, nuestros pacientes nos perciben, nos observan, dan una lectura de acuerdo a cómo vamos comunicándonos en ese momento que asistimos, que los ayudamos, que orientamos todos los conocimientos y los esfuerzos para poder eh, lograr esa pronta recuperación o asistirlo de acuerdo a la necesidad que se presente en el momento que nuestros usuarios tocan las puertas a la organización, ¿sí? Entonces, si es lo que vivenciamos, pues esta capacitación de este corto tiempo que nos permita de algún modo fortalecer, enriquecer, mejorar y posiblemente que también en adelante, finalizando, escuche algunas reflexiones, acotaciones, pues bienvenido, porque se trata de eso, ¿sí? Entonces, la salud mental, ¿cómo se puede afectar cuando no gestionamos oportunamente nuestras emociones? ¿Mm? De hecho, que vamos a vivenciar respuestas físicas, psicológicas, cognitivas, comportamentales, que no favorecen a la salud, aquello que todos decimos, ¿quién es responsable de la salud? Soy yo. ¿Y qué estás haciendo por tu salud? Que no solo es tu descanso, que no solo es tu alimentación, que no solo es tu actividad física, que no solo es ese espacio de hobby o interacción
con la familia, con tus amistades o apelar a aquello que te agrada, no sé si bailar, danzar, saltar, correr, nadar, hacer actividad física, etcétera. No, va más allá, ¿sí? Entonces, la salud mental siendo un aspecto más o un componente de nuestra salud de manera muy general, pues viene viene a ser ese estado de bienestar donde cada uno de nosotros somos conscientes de nuestras capacidades y esas capacidades tal cual nos detuvimos en esa primera diapositiva, viene a ser esa suma o ese equilibrio, ese bienestar ante las distintas situaciones de tus conocimientos, de las características de tu personalidad, tus valores, tus grandes virtudes, cualidades, que prácticamente en ese equilibrio ante esas distintas dificultades te permite trabajar o contribuir de una manera saludable, productiva y así favorecer el desarrollo de la organización, de la comunidad y la sociedad en conjunto. Entonces, nuestra salud mental es uno de los ejes que se va a ver afectado cuando no gestionamos oportunamente las emociones. La siguiente premisa para que todos podamos reflexionar, ¿por qué será importante en el trabajo nuestras emociones? Igual, por favor, mi estimada Blanca, agradecería mucho que se acerque al audio porque como que de manera interrumpida escuché, porque es importante algo para los usuarios. Sí, ¿me escucha? Excelente, gracias, ahora sí. Buenos días. Sí, muy buenos días, Blanquita, te escucho. Sí, mencionaba que como somos personal de servicio en temas de salud, debemos de manejar las emociones y son importantes porque realizamos todos los días abordaje tanto a los trabajadores como al público usuario, ¿no? Excelente, porque reflejamos y damos un tipo de lectura, no solo a nuestros compañeros de trabajo, sino también a nuestros usuarios. Excelente, Blanca, muchas gracias. Entonces, efectivamente, son de mucha importancia nuestras emociones en el trabajo porque gracias a las emociones, pues nosotros eh, tratamos de dar una respuesta ante cualquier hecho o acontecimiento. Y cuando hablamos de las emociones, ¿de qué emociones estamos hablando? ¿Qué es lo que usualmente se presenta? ¿Me ayuda? Antes de pasarles la siguiente diapositiva. ¿Qué tipo de emociones? Son diversas, pero a ver, escuchemos. Empecemos por lo positivo. La alegría, la sorpresa. Excelente, la alegría, la sorpresa. Eso nos ayuda, nos permite, incluso se traduce en vitalidad. Ah, también está la tristeza y la ira, perfecto, pero como primero dijimos lo positivo, está bien, Elba, también validamos entre lo positivo y lo negativo, que es lo que usualmente se presenta. El entusiasmo. Ya, el entusiasmo, la alegría, la felicidad. Está la tristeza, está la ira, ¿y qué más? ¿Qué pasa cuando tenemos a uno de nuestros usuarios en una situación que de pronto no necesariamente tenemos toda la experiencia del caso? ¿Qué vivenciamos? El miedo. La impotencia, la decepción, el La desánimo. impotencia, el desánimo y especialmente el miedo porque Dios, estoy frente a mi usuario y estoy como profesional del grupo ocupacional A, B, C, estoy sola o estoy solo, ¿qué viene en adelante? Entonces, fíjense que cuán importante es hablar de las emociones, cuán importante es validar nuestras emociones. ¿Eso quiere decir que no las validamos? Algunos sí, algunos no. Muchas veces nuestra sociedad machista, esa cultura que se promueve donde solo la alegría, la felicidad, la sorpresa, que con mucha libertad pudiera yo expresar, no, valida tu dolor, valida tu tristeza, valida tu enojo, valida tu miedo, porque es la única manera de que identificamos tipos de sentimientos.
y emociones Si me vivenciamos en esos... permite, por Sí. favor, yo también quería expresar que una emoción constante en nosotros es la preocupación que sentimos al no poder atender al usuario como debería ser por las limitaciones que a veces hay, ¿no? De infraestructura, de materiales, no contar con lo que realmente se necesita y eso nos preocupa porque no podemos darle lo que realmente necesita. Esa también es una emoción permanente en los trabajadores cuando atendemos al paciente. Excelente, Lilianita. Sí, es correcto. Las condiciones del ambiente físico y también no solo las condiciones del ambiente físico, sino aquellos elementos, instrumentos, todo aquello que necesitamos para hacer frente a la atención hacia el usuario. Es correcto. Muchas gracias. Entonces, sí, se van a ir sumando, fíjense, lo que nosotros ya consideramos dentro de los factores de riesgo psicosocial. Es algo mucho más amplio, que ya no solamente en este momento estamos abordando un tema que tiene que ver con la inteligencia emocional, ¿no? Cómo gestionamos nuestras habilidades blandas, ¿sí? Sin embargo, muchas veces podemos vivenciar esa preocupación, ese miedo o ese temor de poder no responder adecuadamente hacia el usuario, más de lo que pudiera ser por la ausencia de conocimientos o gestión oportuna de las habilidades, sino aquellas brechas que existen en razón a las necesidades para hacer frente a la atención de nuestros usuarios. Excelente, Liliana, muy amable. Entonces, cuando hablamos de emociones, hacía mención de que pueden ser positivas o negativas, pero en el común de las personas, en las organizaciones, por lo general, validan y expresan con mucha facilidad las emociones positivas, ¿sí? Hacíamos mención de la alegría, de la sorpresa, la felicidad, etc. Sin embargo, ¿qué pasa si estás enojado? ¿Qué pasa si estás triste? ¿Qué pasa si estás con miedo? Lo primero que reflexionamos son comentarios que van a ser interpretados por cada quien de acuerdo al tipo de lectura que cada quien lleve a cabo frente a esa emoción. Y las personas, por lo general, no voy a generalizar todos, pero en un gran porcentaje, las personas cuando vivencian emociones negativas no las validan. No, simplemente por miedo o temor las reprimen y hacen que de manera progresiva, en esa repetitividad, en esa frecuencia, en esa intensidad, va a ser como un globito. Se va inflando, 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 y en un momento estalla. ¿Sí? Estalla. ¿Y qué genera? Posiblemente una serie de respuestas, tanto para que afecta la salud, decía al inicio, decíamos, de esta capacitación, ¿quién es responsable de la salud? Somos nosotros. Entonces, si las emociones son negativas, por favor, no tenemos por qué reprimir, no tenemos por qué postergar, es aprender a validar. Estoy triste, perfecto, valida esa emoción. Tienes la necesidad de exteriorizar esa tristeza con un llanto, hazlo, busca tu espacio y además reconoce qué otro tipo de emociones se presentan en ese momento para que con esa capacidad de búsqueda de equilibrio las gestiones de manera oportuna. Puede ser que estés con ira, con cólera, con frustración, con impotencia. Valida la emoción de la ira porque en ese momento de repente no logres comunicarte asertivamente, pero el reconocer esa emoción que te lleva a estallar y gritar o decir algo negativo, apelando a ciertas técnicas desde autorregulación, desde ese amor propio, desde esa autoestima, serás capaz de controlar y finalmente dar a conocer de una manera mucho más saludable, ¿sí? Entonces, sí es importante que validemos nuestras emociones
para reconocer qué tipo de emociones y sentimientos fluyen y así evitar las respuestas que a veces consideramos como aquellas respuestas negativas o tóxicas que afectan nuestro bienestar y afecta a los demás. Vayamos a la ira. Es natural que te enfurezcas, sientas cólera, pero si postergas, reprimes, te lleva ¿a qué? Al resentimiento, el odio, y eso es malo, es negativo porque te hace daño y daña también a los demás, ¿sí? La tristeza te conduce a la congoja, al pesar, a la pena, a la melancolía, pero reitero, es importante validar y también tomarse ese espacio, ¿el temor a qué nos conduce? A la ansiedad, a la preocupación. Pero si nos quedamos solo en esa preocupación, ansiedad, temor a algo desconocido. Ay, pero ¿qué va a pensar si yo le pregunto y yo ya tengo tanto tiempo, estoy aquí? No, ¿qué? No, mejor me quedo ahí. Yo veré la forma. Esas son las respuestas que nosotros a veces recogemos en el momento de nuestras entrevistas, el temor a que, el temor a algo que me dieron una tarea, pero no tengo la experiencia. Pero está tu compañero de experiencia, sí. Está tu jefe, ¿qué? ¿Por qué por qué no te acercas? Es que me da miedo que de pronto luego tengan que despedirme. No. El temor a lo desconocido es por esa escasa información o brecha en la información y validando esa vivencia de tu ansiedad, de tu preocupación, tienes que ser capaz de buscar resolver y evitar caer en el pánico. De hecho, que lo positivo, el amor, placer, felicidad, alegría, no solamente debe presentarse en cada uno de nosotros con esa facilidad y libertad, también es importante que validemos esas emociones de la ira, la tristeza, el temor, el disgusto, la vergüenza, porque de ese modo somos capaces de poder gestionar de una manera mucho más saludable. Cuando tú estás con ira, ¿qué te hace sentir así? Empieza o inicia a reflexionar. ¿Qué haces cuando te sientes así? ¿Sí? ¿Cómo se manifiesta en ti? Esas respuestas pudieran favorecer, pudieran beneficiar. ¿Y cómo actúas con los demás? Los demás, tus amigos, tus compañeros de trabajo, tu equipo de trabajo, tu familia, tus hijos, tu pareja. ¿O qué de esa situación, de esa emoción en particular que no te hace sentir así tan mal o tan bien? Entonces, reflexiones que posiblemente a cada uno de nosotros nos ayude a poder validando, reconocer esas emociones, esos sentimientos y, como decía, esas habilidades duras, tu conocimiento, tu aprendizaje, te permite en un momento determinado también tomar decisiones de una manera mucho más asertiva. Entonces, las habilidades blandas o sociales vienen a ser ese conjunto de destrezas, capacidades, ¿sí? Aptitudes relacionados a tu inteligencia emocional y son sumamente importantes y necesarias para todos y cada uno de nosotros porque nos permite interactuar, nos permite relacionarnos, nos permite comunicarnos con los demás y a través de ello nos integramos. Somos capaces también de un mejor desempeño en nuestro centro laboral, una mejor socialización, relación personal, ¿sí? Desde esa autoestima positiva, desde esa buena comunicación, desde esas características de esa personalidad mucho más asertiva, más resiliente, con esa disposición al trabajo en equipo, a la flexibilidad, a la proactividad, ¿sí? Y por supuesto, aquella gran virtud y cualidad también que caracteriza a todo ser humano, que viene a ser el liderazgo, para también tomar decisiones de la mano con esa capacidad, con esa creatividad, con ese talento, entre otras
respuesta. Entonces, cuando hablamos de habilidades blandas, estamos reflexionando en relación a esa comunicación asertiva y escucha activa. ¿Cuántos de nosotros en nuestro día a día, en esas diversas responsabilidades, empezamos con dificultades en una comunicación? ¿Por qué? Porque esa comunicación no es en el momento oportuno, o simplemente una comunicación no completa, o simplemente apelando a lo que ya sabemos. Se supone, ¿no? Se supone. No existe ese término, se supone. Formarás parte del equipo de una organización que recientemente te incorporas, o ya tienes muchos meses, tienes muchos años, pues es mucho más positivo que esa comunicación concluya en una retroalimentación para tener la certeza y la seguridad de que aquello que solicitas como parte del apoyo para el trabajo fue recepcionado de la forma como esperas ese resultado. Pero esa escucha activa con atención, con empatía y esas características de liderazgo son sumamente importantes, no solamente por la autoridad, por el poder, sino porque justamente en esa gestión, en esa responsabilidad, hay una gran tarea de empoderar de competencias, conocimientos, habilidades que se traducen en herramientas, ¿sí? De la mano con aquellas habilidades o cualidades, características de la personalidad, que tiene que ver muchísimo con la autoestima, que tiene que ver mucho con la empatía, que tiene mucho que ver con el liderazgo, con la comunicación asertiva, solidaridad, trabajo en equipo, etcétera, ¿sí? La gestión del tiempo y la planificación de las tareas. Incluso tenemos protocolos para poder intervenir de una manera A, B, C, D. Sin embargo, en muchas ocasiones el exceso de confianza los induce a la ausencia incluso de una revisión, y por ahí alguna contingencia, alguna preocupación desde esa esfera emocional pudiera ser un factor de riesgo a un accidente o a un error. Por otro lado, es importante nuestra flexibilidad, ¿no? Pues no podemos ser personas que nos cerramos en un punto de vista, menos imponer hacia los demás. La flexibilidad va de la mano con gestión al cambio, y gestión al cambio va de la mano con un tema muy importante que forma parte de la política de SST, que viene a ser la capacitación, ¿sí? Así como la orientación hacia los resultados, ¿sí? Así como la negociación. Y este otro punto que se ha repetido tiene que ver con la capacidad de resolución de los conflictos. Por lo tanto, ¿qué viene a ser dentro de esas habilidades blandas nuestra inteligencia emocional? Todos y cada uno de nosotros conocemos que hay un gran impulsor desde los años 90 que viene a ser un psicólogo norteamericano y comunicador. Se dedicó muchísimo a impulsar la inteligencia emocional, así como también llevar a cabo muchas investigaciones. Y nos facilita este alcance que prácticamente todos y cada uno de nosotros debemos reconocerlo de esa manera, ¿sí? Viene a ser esa capacidad de ser conscientes. Recuerden, ¿quién es responsable de la salud? Soy yo. ¿Por qué es importante tu salud? Porque es el tesoro maravilloso, lo más importante de nuestra vida, que gracias a nuestra salud podemos autorrealizarnos como integrantes de la familia, padres, hermanos, hijos, integrantes de una organización, de acuerdo a las diversas tareas, con una responsabilidad, una o muchas de las responsabilidades a nivel personal, ¿sí? Cuando nosotros somos capaces de reconocer aquellos sentimientos nuestros
porque no somos perfectos. Estamos dotados de cualidades positivas como también de debilidades. Entonces seremos capaces también de comprender, reconocer los sentimientos de los demás. ¿Para qué? Para motivarnos y relacionarnos de manera positiva con los demás. La inteligencia emocional se caracteriza por dos aspectos, la intrapersonal y la interpersonal. La intra tiene que ver con cada uno de nosotros, ¿sí? Con esa gestión o manejo de emociones que nos caracteriza desde esa autoconciencia emocional, desde esa autorregulación, desde esa automotivación. ¿Para qué? Para justamente desde esa inteligencia emocional interpersonal seamos capaces de comprender las emociones de los demás, denotando que esas habilidades sociales, que viene a ser esa suma de grandes cualidades, ¿sí? Valores que te caracteriza, ¿para qué? Para poder trascender, actuar de manera empática con los demás. ¿Y por qué es importante entonces el autoconocimiento? Desde esos 5 pilares que considera muy importantes para los centros de trabajo, las organizaciones, el gran impulsor Daniel Goleman. Dice que es importante nuestro autoconocimiento porque primero identificamos nuestras emociones y sentimientos, ¿sí? Y uno de ellos es el miedo. Y es natural que cada uno de nosotros vivenciemos, experimentemos el miedo cuando estamos frente a un peligro. Estimados, recordemos aquella época de la pandemia. El miedo externo, SARS-CoV-2, COVID-19. Escaso conocimiento al respecto, miedo, temor, porque incluso esa poca información en sus primeros momentos, en los primeros meses, las primeras semanas, nos indujo a vivenciar emociones diversas emociones como tristeza, dolor, ¿sí? Impotencia, frustración, enojo, etc. Entonces, en el autoconocimiento, el identificar nuestro miedo, pues acá también apelo un poquito a romper ese mito, ese prejuicio de nuestra sociedad. Ah, pues sí, entre hombres, oye, pero tú eres hombre, macho, tú no puedes tener miedo. Entre nosotros los hombres el miedo es para los débiles, para los cobardes. No, mis estimados, varones y mujeres sentimos miedo cuando estamos frente al peligro. Lo correcto es que así, validando nuestra emoción, seamos capaces de identificar qué tipo de sentimientos y emociones fluyen en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que apelando a tu técnica personal, desde la autorregulación, que es esa respiración profunda, o desde una técnica personal, meditación, apelas a la esfera holística espiritual, lo que para cada quien es en ese preciso momento de que el miedo no me genere o no me encamine por el pánico para generar una emergencia, sino que ese miedo con muchísima autorregulación de mis sentimientos, seamos capaces de expresarlo adecuadamente. Así, pues, cuidamos nuestra salud mental y también evitamos cualquier dificultad hacia los demás. Vayamos a la capacidad del autocontrol. ¿Sí? Es otra habilidad importante para cada uno de nosotros, porque viene a ser esa capacidad de prácticamente reconociendo nuestras emociones que subyacen a un comportamiento y exponer esa respuesta de autorregulación nos permite el equilibrio y el bienestar en el entorno. Así como el autocontrol, también está la motivación. Aquí hay algo muy importante, el reconocimiento entre pares y de superiores hacia los trabajadores. Así como ese reconocimiento que pudiera
está relacionado a la motivación extrínseca. La característica importante desde la gestión de nuestras habilidades está más relacionado a la motivación intrínseca, a esa capacidad de autorrealización, de gestión, de autogestión de nuestras emociones, siempre buscando ser la esencia de ser humano que caracteriza a cada quien, y tal cual ustedes me facilitaron, hicieron mención, con ese objetivo de cuidar nuestra salud. ¿Qué buscamos? Promover, fomentar relaciones positivas, ¿sí? ¿Por qué? Porque son sumamente importantes esas relaciones positivas, porque trascienden en una comunicación asertiva, en una escucha activa, en esa cualidad y actitud sumamente importante como la empatía, la solidaridad, y siempre con esa capacidad de tolerancia y autocontrol, también poner en práctica la paciencia, desde ese respeto que caracteriza hacia los demás. La empatía es otro aspecto, otra cualidad, otra gran habilidad que debe formar parte de todos y cada uno de nosotros, sin la necesidad que las personas soliciten de nuestra parte la colaboración o el apoyo, no, incluso con solamente dar la lectura de las características faciales de nuestros compañeros, de la familia, de los hijos, la pareja, los hermanos con quienes interactuamos, fácilmente tenemos una, eh, una lectura que nos invita a esa interpretación de ayuda, de búsqueda de ayuda, de ser solidarios y ayudarlos en el momento preciso que ellos lo necesitan, ¿sí? Pues nos invita a la asertividad desde esa, yo diría, política y cultura de respeto en las organizaciones. Ya no solamente respondemos a la Ley de Seguridad, Salud y Trabajo, Ley 29783, hoy respondemos también a esta Ley de Prevención y Sanción al acoso y hostigamiento sexual. Y tanto desde la Ley de Salud Mental, la Ley de Seguridad, Salud y Trabajo, la Ley de Sanción, ¿qué se busca en las organizaciones? Que no solamente fomenten y promuevan, sino que incorporen culturas de respeto con políticas contra la violencia, política, aquello que cumple desde la máxima autoridad hasta todos nuestros colaboradores, nuestros proveedores, nuestros usuarios de manera general, porque tenemos ahí una información clara como para que esto sea no solo de lectura para todos, sino también demostrar con nuestras actitudes. Que esa asertividad vaya desde ese respeto personal hacia los demás. En ese sentido, pues la asertividad debemos considerarlo como aquella habilidad que nos permite expresar nuestros sentimientos, opiniones y pensamientos en el momento oportuno, de la forma más adecuada, incluso sin negar, menos desconsiderar el derecho de los demás. Es esa forma de interactuar de manera positiva, efectiva, ante cualquier situación, y que permite a la persona ser mucho más directa y expresiva y honesta. Va la asertividad al principio del respeto profundo de uno mismo, para luego también respetar a los demás y ser consecuentes en nuestra imagen y las características de cada uno de nosotros bajo toda circunstancia. Entonces, recuerden que ante situaciones de emergencia, siempre la inteligencia emocional va relacionado a una oportunidad de mejora.
Yo daba al inicio de esta capacitación, durante la reflexión, hacía mención de que el propósito va orientado específicamente a fortalecer, a enriquecer, a mejorar. Y posiblemente para muchos de ustedes no es nada nuevo, simplemente son recordares. Y ante una situación difícil siempre tenemos una oportunidad. Incluso en nuestro día a día, aquellas debilidades que identificamos en el trabajo tienen una oportunidad para poder mejorar nuestro proceso, para lograr mejores resultados. Igual es en nuestra vida cotidiana, nuestras emociones, validando esas emociones, tenemos la oportunidad, sin perder el optimismo y la esperanza, con esa creatividad y esa capacidad. Recuerden la suma de saberes, su dinamismo, su motivación, su experiencia, su aprendizaje, porque estamos en ese proceso de aprendizaje durante toda la vida, ¿sí? Nunca perder esa creatividad, la esperanza y el optimismo, pero siendo conscientes de darnos cuenta, identificando, validando la emoción que vivenciamos ante cualquier circunstancia para hacernos responsables de aquello que estamos sintiendo y afecta a nuestra salud y por ende también afecta hacia los demás. Y para ello que nos solicitan, ¿a qué nos invita? Nos invita a incorporar como una habilidad que es un requisito en nuestro día a día, la tolerancia, la paciencia, la flexibilidad, que va de la mano con el cambio, ¿sí? Sin embargo, este cambio también va de la mano con todo lo que viene a ser la capacitación eh, ante los cambios de los procesos, ante aquellas situaciones que son nuevas para nosotros, el cambio ante aquella forma de pensar y actuar que, entre comillas, para cada quien es correcto e incorrecto para los demás y de manera muy general. Entonces, ¿cómo podemos nosotros fortalecer nuestra inteligencia emocional? Además de todo lo que hemos ido socializando hasta el momento, pues a través de la comunicación asertiva, ¿sí? Siendo empáticos, comprensivos, transmitiendo ideas, pensamientos y teniendo en cuenta los sentimientos de los demás. Y es importante apelar a las diversas técnicas, meditación, técnica de mindfulness, técnica de respiración profunda, que es la autorregulación, las diversas técnicas que para cada quien son sumamente asertivas en el momento de la contingencia. Por otro lado, también nos invita a reflexionar respecto a nuestro lenguaje corporal, prestar muchísima atención a aquellos gestos, posturas, movimientos de nuestro cuerpo, nuestro rostro. Recuerden que el lenguaje corporal comunica las emociones muchas veces de manera inconsciente. Y también poner en práctica todo lo que ustedes han ido ya escuchando a través del video, la escucha activa, el compromiso y la responsabilidad del liderazgo y la comunicación de todos y cada uno de los participantes. Y aquellas habilidades que sí o sí deben ser necesarios para todos y cada uno de nosotros, pues la tolerancia. No, es que no puedo, es que es mi forma de ser es así, mi temperamento es así. No, hoy, desde esa primera reflexión de la importancia de la salud, de ese tesoro maravilloso que nos permite interactuar, autorrealizarnos, relacionarnos, trabajar, estar atentos para nuestra familia, para nuestro trabajo, para nuestros compañeros, para nuestra sociedad en general, pues es una de las habilidades que debe formar parte de nuestro día a día. ¿Por qué? Porque gracias a la tolerancia, de la mano, reitero, con diversas técnicas, desde respiración profunda, desde meditación, mindfulness, la que ustedes quieran, nos permite mantener una relación más colaborativa, armoniosa, participativa y también nos invita a la solución de aquellas dificultades que se presenten en el día. Así como la tolerancia va de la mano que nuestro autocontrol.
Recuerdan que al inicio hacíamos mención de que al validar nuestras emociones somos capaces de identificar qué tipo de sentimientos y emociones fluyen exactamente. Pues esas emociones negativas y frustraciones muchas veces nos encamina hacia esa expresión negativa o tóxica y nos conduce, pues no de manera estratégica, ¿sí? Ese malestar. Entonces, por ello es importante la tolerancia, el autocontrol y también la flexibilidad, porque es importante nuestra flexibilidad, porque nos permite adaptar nuestros comportamientos a aquellas situaciones que tienen cambios de manera permanente, ¿sí? Y va de la mano con nuestra creatividad, ya que siempre será una fuente de crecimiento y superación. Entonces, mis estimados, sumemos a esa validación de nuestras emociones la tolerancia, el autocontrol y la flexibilidad. Algunos tips, me regalan unos minutos más, por favor, para gestionar nuestras emociones. La primera, ¿sí? Es ese tip de la autorregulación. Esos momentos difíciles, esos momentos del miedo, esos momentos de la ira, esos momentos de la frustración, la impotencia, ¿sí? Debemos inhalar lenta y profundamente, inflando el abdomen de manera progresiva. ¿Cuánto debemos de contar al momento de respirar de 1 al 4? Profundamente. Ejemplo, 1. Contando de 1 a 4, llevamos ese oxígeno a los pulmones, al cerebro, inflando la barriguita. Y luego, procedimiento número 2. Una vez llevado ese aire profundo a los pulmones, vamos a, como va de la mano inflando el abdomen, exhalar, llegar al paso 4, contando de 1 a 5, como que desinflas un globito despacio. Esta respiración profunda, ¿cuántas veces debo ponerlo en práctica? 3 consecutivos, las veces que necesite durante esos diversos momentos. La imaginación. Recuerden, si es posible, en esos momentos de la ira, la tristeza, el enojo, etc., esas emociones negativas, busca un espacio vital para ti, cierra tus ojitos, aplica la técnica que a ti te agrada, ¿sí? Y comienza a guiar tus pensamientos hacia esos lugares tan hermosos de compartir con tu familia, con tus amistades, con tus compañeros de trabajo. Una vez que inicias o comienzas a visualizar, disfrútalo. Busca también la compañía de quienes, cuánta importancia tienen las personas que te acompañan, ¿sí? Es una segunda técnica. La tercera, tensión, distensión emocional, que prácticamente tiene que ver con tensar partes de los músculos de nuestro cuerpo y luego distensarlos, concentrarnos en cada grupo de los músculos, desde el cuello, brazos, abdomen, miembros inferiores, y uno a uno ir tensándolos luego de unos segundos, tratando de soltar, tratando de relajar, y así al concluir te sentirás liberada, liberado y te sentirás mucho más cómodo. Otro aspecto importante es el diario de las emociones, ¿sí? Nos permite un autoconocimiento emocional, sin saber qué sentimos, pues, y cómo nos afecta, no podremos regular esas emociones. En ese sentido, es una herramienta para conocer esas emociones, saber sus efectos, y qué estamos sintiendo o qué tienen sobre nuestro comportamiento. En ese sentido, focalicemos por lo menos aquellas emociones positivas, placenteras, durante un tiempo determinado de 20 minutos antes de acostarnos. Anotemos aquellas que han surgido, cómo nos hemos sentido, cómo nos ha afectado esa emoción y ese comportamiento, ¿no? Entonces,
Podemos colocar el día de hoy, pues hoy día 30 de septiembre del 25, antes de acostarnos, cómo me he sentido, qué tipo de emociones fueron importantes para mí, tanto positivos como negativos. Estamos agradecidos de que fue un día maravilloso, de que hoy tuvimos desde el inicio del día esa gratitud hacia el Ser Supremo por una nueva luz, una nueva vida, esa gratitud hacia tu ser, ¿sí? Desde tu voluntad, compromiso, cuidado y mucho más. Que algo nuevo pudieron haberse sumado en el día de hoy en ese quehacer a nivel del equipo frente a nuestros usuarios, ¿sí? Cosas que puedes mañana comprometerte para en esa esencia de ser humano, brillar con esas grandes cualidades y valores, ¿sí? Y siempre es importante tu afirmación positiva. Entonces, también es importante que todos y cada uno de nosotros seamos conscientes y pongamos en práctica los estilos de vida saludable. Por favor, respeta tus 7, 8 horas de sueño, interactúa con tu familia, con tus amistades, haz deporte, apela a tu hobby, te gusta bailar, te gusta nadar, lo que a ti te agrade. Es importante también la interacción, la relación, porque los seres humanos por naturaleza buscamos apoyo social, esa alimentación balanceada y también apela a tu creatividad, a tu hobby. Y finalmente, hagamos una pequeña evaluación de estas emociones y de estas cualidades de nuestra salud. Entonces, en una escala de 0 a 10, por favor, califiquemos cuán importante es nuestra salud y qué estamos haciendo por nuestra salud. Quiere decir que desde la responsabilidad en el cuidado, en los estilos de vida, en la relación con los demás, con el equipo de trabajo, con nuestros usuarios, etc. Así como la salud, cómo gestionas tu dinero. Califícate de 0 a 10 también en la gestión del dinero. De pronto estás generando más exceso, o sea, tienes mayor exceso que ingreso. En el amor, no solo desde la esfera sentimental, el amor propio, que tiene que ver con tu estima personal, que tiene que ver con tus compañeros de trabajo. El amor también con tus compañeros se traduce en ese respeto cotidiano, en esa ayuda, en esa empatía, en ese trabajo en equipo, en esa solidaridad y mucho más. De 0 a 10, en la familia, igual califícate ese factor protector que viene a ser la familia en el tiempo posterior al trabajo, cómo lo dedicas, cuán atento estás a las necesidades, la comunicación y mucho más. Y desde tu profesión, de hecho, que hay una motivación y dinamismo que nos caracteriza a todos y cada uno de nosotros como profesionales, porque cada día hay algo nuevo que aprender y que se convierte en una herramienta de trabajo, ¿sí? Entonces está tu posgrado, está tu especialidad, tu subespecialidad, etc. Así como la profesión, está tu desarrollo personal, tu crecimiento personal, que no necesariamente tenemos que vivenciar momentos de conflicto familiar, laboral o personal para apelar a acudir al especialista. No, incluso si tenemos esa cultura preventiva, pues siempre estamos asistiendo para evitar aquellos efectos o consecuencias que no favorecen nuestra salud, nuestro bienestar y nuestra calidad de vida. El ocio. Siempre será el ocio posterior al trabajo, esa diferencia de tiempo, un factor protector para cada quien, tanto desde esa interacción con la familia, con las amistades y compañeros de trabajo. Y finalmente, los amigos. Igual, califica de 0 a 10. Una vez que calificaste de 0 a 10, 2, 4, 6, 8, estos 8 elementos importantes en nuestra vida personal, posiblemente no logres un gráfico al unir de manera equilibrada, que sea un momento oportuno, al igual que el diario de las emociones, de identificar por dónde empezamos a trabajar para
contribuir hacia nuestro bienestar y nuestra salud. Entonces, ¿es malo estar enojado? No, respira profundamente, cuenta de 1 a 10 o apela a la técnica que tú quieras, pero no te comuniques enojado. Evita así las discusiones, evita así aquello que más adelante pudieras arrepentirte. La frustración. Es importante que no siempre logremos resultados positivos. No solo es ganar, ganar o perder, perder, ¿sí? Tratemos de enfocar la energía en aquello que podemos cambiar y como así dando cada día lo mejor de cada uno de nosotros. No te compares con los demás. Eso refuerza la envidia. Enfócate en dar lo mejor de ti. Proponte tus logros alcanzados, celebra con los demás aquello que es positivo para ti. Evita el rechazo. Crear y mejorar tu entorno es algo que depende de cada uno de nosotros, depende de ti mismo. Abraza las diferencias, acepta, no impongas. Aprovéchalas para crecer, practicar con esa tolerancia. Y por supuesto la alegría que nos permite celebrar. Es importante hacerlo, te lo mereces, siempre con mesura, ¿sí? Para evitar esa euforia llevándote a tomar decisiones poco acertadas. Entonces, estimados, pues muchísimas gracias.